Recuerdo cuando un niño mostraba interés, yo actuaba muy natural al principio, pero finalmente se volvía en algo un tanto obsesivo. Para mí no era necesariamente solo la atracción física, sino que había una atracción emocional hacia esos otros chicos, y de pronto esta ola de lujuria me sobrecogió. Fue desalentador para mí. Es como si tuviera dos pasiones que estaban en guerra entre sí. Pero afortunadamente mi pasión por Dios era más fuerte en ese tiempo. Bienvenido a Pasión Pura. Mi nombre es David Kyle Foster y soy el anfitrión de este programa. Verás, mucha gente crece confundida sobre su sexualidad sin nadie con quien hablar. Unos son abusados sexualmente, otros jamás disfrutan una relación emocional entre padres del mismo sexo. Y otros son traumatizados por sus iguales o en relaciones con el sexo opuesto. Aunque la ciencia ha mostrado concluyentemente que no existe un gen gay, muchos aún sufren por esta clase de confusión debido al ambiente y las experiencias que tuvieron en la vida. ¿Conoces a alguien así? Están entre nosotros. Hoy escucharemos a alguien que vivió de cerca esta pesadilla. Jeff Buchanan es nuestro invitado. Jeff es el director de la iglesia Éxodo Network, una extensión de Éxodo Internacional, una cadena a nivel mundial de ministerios para los que quieren dejar la homosexualidad. Jeff encontró sanidad de su confusión homosexual en la iglesia y compartirá con nosotros cómo es crecer con la homosexualidad y luego encontrar sanidad en los brazos de Jesucristo a través de su cuerpo y la iglesia. Este programa te informará e instruirá en formas en las que la iglesia puede ser un agente de sanidad y reconciliación como Dios lo ha dispuesto. Oigamos la historia de Jeff. Recuerdo que cuando era pequeño, yo comencé a desarrollar relaciones con otros niños. Fue difícil hacer amigos, así que la amistad con otros niños no era fácil para mí. Pero recuerdo cuando un niño mostraba interés, yo actuaba muy natural al principio, pero finalmente se volvía en algo un tanto obsesivo. Un ejemplo era, recuerdo un día en la clase de gimnasia, este niño llamado Jim era muy popular con los niños. Finalmente desarrolló una amistad conmigo, pasamos tiempo juntos, en verdad yo estaba enamorado de él. Una vez en la clase de gimnasia recuerdo que se sentaba y yo me sentaba junto a él. Y noté que se levantó y movió las bancas y yo me paré y lo seguí y me senté junto a él. Entonces se levantó de nuevo y se movió. Y yo me levanté y me senté junto a él y finalmente me miró y dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me estás siguiendo, Jeff? Todavía recuerdo que en ese momento pensé, en realidad no lo sé. Solo sé que quiero sentarme contigo, pero no entendí lo profundo de eso, no entendí la complejidad. Solo era algo que necesitaba y que quería desesperadamente. Fue cuando me di cuenta de que había un problema. No veía a los otros muchachos hacer lo que yo hacía entonces. Cuando llegó la pubertad, todos esos deseos que tenía, queriendo una profunda y muy intensa relación con otros niños, se volvió extremadamente sexual. Y mis fantasías sexuales en realidad no tenían que ver con otras chicas, tenía que ver con otros chicos. Recuerdo que inicialmente pensé que era raro. Traté de describirlo tan solo como curiosidad. Y bueno, tal vez todos piensan igual, pero noté que comenzó a ser más y más y más y más fuerte. También había un componente emocional que iba con eso. Para mí no era necesariamente solo la atracción física, sino que había una atracción emocional hacia esos otros chicos. Y esto continuó durante toda mi adolescencia. Me volví cristiano cuando tenía 13 años. Cuando acepté a Cristo era solo un adolescente. Y cuando acepté a Cristo, se me dijo que al aceptar a Cristo, Él se lleva todo, Él se lleva todos los pecados. Y Él puede reemplazar ese pecado con deseos de su corazón. Pensé, genial.
Y cuando acepté a Cristo esperé que todo se fuera. Y 2 o 3 semanas después fui bautizado y fue en diciembre, recuerdo esto claramente, que tuve un servicio bautismal y después del bautizo me llevaron a mí y a otro chico a un cuarto a cambiarnos la ropa mojada. Y al cambiarme, ambos nos quitábamos la ropa y entonces lo vi y de pronto esta ola de lujuria me sobrecogió. Fue desalentador para mí porque recuerdo que en ese momento ese debía ser un evento significativo en mi vida, uno que sellaba un compromiso que hice con Jesús y aún así eso sigue ahí tan profundo y tan claro. Ahora en este momento, donde no debe estar, y recuerdo estar muy desanimado en ese momento y pensando, ¿cómo haré para deshacerme de esto? Esto continuó y continuó, encontré una forma de reprimirlo y mentirme, porque vivía en una cultura, era el sur rural a principios de los 80s. No se hablaba de este tema, ciertamente no compartías esto con nadie en la iglesia, así que no tenía con quién hablarlo, y aprendía, tal vez si oro por eso, tal vez si leo mi Biblia lo suficiente, o tal vez si simplemente me empapo de la cultura cristiana tanto como me sea posible, esto se vaya. Y nunca sucedió. Y continuó hasta básicamente durante toda la secundaria y la preparatoria, cuando desarrollé una relación muy cercana con otro chico. Era mi mejor amigo y en ese punto fue cuando desarrollé mi primer enamoramiento. Básicamente me enamoré de mi mejor amigo. Y fue un tiempo muy desafiante. Estando en depresión adolescente, comencé a tener pensamientos suicidas. Mi familia se volvió estrepitosa en ese tiempo. Muchas discusiones, mucha disfunción que sucedía en el matrimonio de mis padres y conmigo y mis padres también. Así que fueron tiempos de confusión y muy dolorosos también, porque la atracción no era recíproca de su parte. Y por supuesto que no iba a exponerme y admitir que era gay o admitir que experimentaba eso con él. Así que se volvió una relación muy poco sana. La razón por la que no renuncié a Dios fue porque hubo una transformación radical en mi vida cuando acepté a Cristo. Fue algo que transformó radicalmente mis emociones, mi mente, cada parte de mi ser. Era una persona diferente. Así que sabía que fue una genuina conversión la que tuve. En verdad amaba al Señor. Me llamaron a ministrar tiempo completo cuando tenía 15, cuando estaba involucrado en el grupo de jóvenes, cuando participaba en los domingos juveniles y enseñaba y hacía cosas. Genuinamente lo amaba. Es como si tuviera dos pasiones que estaban en guerra entre sí. Pero afortunadamente mi pasión por Dios era más fuerte en ese tiempo. Estaba en una iglesia que celebraba lo que era y me apoyaba como adolescente, lo que creo que fue un factor clave. Si no hubiera estado en una iglesia donde existiera ese nivel de ministerio en mi vida, no sé si las cosas hubieran sido igual. En realidad fue mi fe la que me ayudó a aguantar y a tener esperanza de que habría redención en el futuro. Pero ciertamente no me alejó del sufrimiento. Ciertamente no me alejó de la intensidad de esos sentimientos a esa edad. Your passion beats for Christ alone. Your passion. El Dr. Michael Brown produjo una serie de 5 DVDs sobre la pregunta ¿puedes ser gay y cristiano? La serie de una semana incluye discusiones de preguntas como ¿usamos la Biblia para sancionar el prejuicio antihomosexual? ¿Existe algo como un ex-gay? ¿Era Jesús tolerante? Esta serie de 8 horas también incluye un debate controversial del Dr. Michael Brown y un activista gay de la campaña de derechos humanos sobre la pregunta ¿cómo debe un cristiano responder con respecto de la homosexualidad? En esta serie de equilibradas y pensadas lecturas y discusiones, el Dr. Brown ofrece sus recomendaciones para ministrar mejor a la comunidad gay y lésbica. Es un foro compasivo bíblicamente basado en el más convincente e importante tema de nuestros días, con más de 8 horas de enseñanza esencial. Para obtener la serie en DVD Puede ser gay y cristiano, entra en purepassion.us.
es purepassion.us. Hola, mi nombre es Andy Riz con Herramientas de Libertad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que te llegue? Si Dios pudiera decir una cosa, ¿qué sería? ¿Qué crees tú? ¿Será sacúdete? ¿Será obedéceme? ¿Será te amo? ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Sabes qué? Dios nos dice cuál es ese mensaje. Dice en Romanos y dice en Gálatas que Dios puso su espíritu en nuestro interior. Déjame leer el pasaje de Gálatas. Porque ya son sus hijos. Dios envió su espíritu a ti y su espíritu clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo eres heredero. En Romanos 8 dice: ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para que tengan miedo de Dios, sino un espíritu que los adopta como hijos, el cual les permite clamar: Abba, Padre. Verás, una cosa que Dios quiere es que sobrepases todas las cosas. Es que Él desea que tú clames Abba. El espíritu interior dice Abba. Luego, en Romanos, que clames Abba. De hecho, Jesús, la vez que lo escuchamos decir Abba, es cuando está en el jardín, está en agonía. Él clama Abba. El escritor dice, Él clama Abba, Abba. Solía pensar que tal vez en el interior el espíritu decía algo como: no hagas algo estúpido, así no, o sé que puedes hacerlo mejor, o vamos, puedes hacerlo. Pero no es así, para nada. De hecho, descubrí algo en mí, y es que tengo un espíritu que se siente más como huérfano que como hijo. Verás, un espíritu huérfano, tomemos esta imagen como un ejemplo. Un huérfano siente autorrechazo porque se compara con otros y siente rechazo, mientras un hijo se siente positivo y aceptado. Tomemos tu motivo para la pureza. Digamos que luchas por ser puro. ¿Cuál es tu motivación? Alguien que se siente como huérfano debe ser santo para poder ganarse el favor de Dios. Pero alguien que es hijo quiere ser santo porque ya tiene el favor de Dios y no quiere herir su corazón. Tu fuente de confort, tu corazón huérfano, ve comportamientos adictivos como confort. Necesitan medicarse. Pero alguien que tiene el espíritu de hijo, alguien que sabe que puede clamar Abba, busca tiempo a solas con el Padre. Pueden sentarse y descansar. Finalmente, tu expresión de amor. Alguien que tiene un espíritu huérfano se hace cauteloso. El amor es condicionado, se basa en actos. Busca cubrir sus necesidades, mientras que el hijo, que sabe que no es esclavo, tiene un amor abierto, paciente y compasivo. Viven para cubrir su agenda y amar a alguien más y cubrir sus necesidades. Alguien que se siente huérfano siempre lucha por lo que tiene, pero alguien que es hijo se siente redimido, sabe que tiene una herencia. Quiero decirte hoy que si tienes la sensación de no tener padre, de ser huérfano, Jesús dice en Juan 14, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Él lo hizo. Él hizo eso. El espíritu que está en tu interior, si eres creyente de Jesús, el espíritu clama una y otra y otra y otra como un radar y dice, Abba, Abba, que hoy querría decir papá. Dios dice, llámame papá, llámame papá. Entra en el salón del trono. No estoy ocupado con China, no estoy ocupado con la elección, no estoy ocupado para ti. Hoy yo quiero animarte a que entres al salón del trono y digas, tú me dijiste que te llamara Abba. Es cierto, quiero que sepas que Dios te eligió. Como hijos a veces decimos, yo no elegí estar en esta familia. Recuerdo que mi mamá me dijo, yo no te escogí. La realidad es que Dios nos elige. Antes de que fuéramos valiosos para Él y que fuéramos pecadores, Dios nos eligió, cuanto más ahora. Así que quiero que sepas que Él tiene espacio en su regazo para ti. Puedes decir Abba y Él dirá mi hijo. Soy Andy Riz con Herramientas de Libertad. Dios te bendiga. Mi primera experiencia fue con una mujer y primordialmente creo que fue para tratar de convencerme y tratar de aceptar en verdad lo que muy dentro de mí quería, pero
en realidad no pude poseer para mí. Un día estaba ensayando. Era músico en ese momento y estaba en el salón de ensayos. Y un chico tocó mi puerta y comenzó una conversación. Y hablamos por 3 o 4 horas. Era una de esas, lo que podría ser una bandera roja, una de esas relaciones instantáneas que pasan. Y en muy poco tiempo nos volvimos amigos muy cercanos, muy intensos amigos, tan solo en el lapso de una semana. Él era creyente, yo era creyente, de hecho sus padres eran evangelistas que viajaban por todo el mundo, así que también estaba comprometido a su fe. Desarrollamos la relación al punto de, bueno, te rindo cuentas, tú me rindes cuentas. Esa relación de responsabilidad se volvió una relación de 3 años y no nos separamos por más de 2 semanas durante esos 3 años. No solo era una relación física, también era una relación emocional y se volvió emocional, verbal y finalmente físicamente abusiva. Y estuve en eso por 3 años. Escuché del Señor. Fue muy claro. Él me dijo que tenía una opción y la opción era que podía elegir el camino que Él tenía para mí o me dejaría ir tras lo que yo perseguía. Uno me llevaría a la vida, el otro a la muerte. Y desde entonces me mudé para el último grado en la escuela en Colorado. Fue ahí donde en verdad traté de hacer un cambio o descubrir si había algo más, una alternativa a lo que sentía. Así que caminé con eso por varios años y en realidad haciendo lo que siempre he sabido hacer, básicamente reprimirlo. Encontré una iglesia pequeña afuera de Nashville y yo tomé la iniciativa de decirle al pastor con lo que estaba luchando. Inicialmente parecía muy receptivo, parecía apoyarme y me dijo al principio que no sabía qué hacer al respecto, pero que caminaría conmigo y me apoyaría. Esto siguió por unos meses, me sentí bien en la iglesia en la que estaba. Ah, Luego finalmente me hizo líder y oré un domingo y la siguiente semana, mejor dicho el lunes, me llamó a su oficina, dijo, Jeff, necesito hablar contigo. Un poco, bien. Entré, él dijo, vas a dejar de ser líder para el siguiente domingo. Le dije, ¿por qué? En realidad no quería decirme, tuve que presionarlo para que me dijera cuál era el problema. Finalmente dijo, bueno, siento que necesito impartir mi masculinidad en ti. Y en realidad me preocupa tu conducta y tu amaneramiento. No estoy cómodo teniéndote ahí. Bueno, son cicatrices con las que viví toda mi vida. La forma en que me comporto, la forma en que hablo, lo afeminado de mi carácter era algo muy arraigado toda mi vida y en realidad no entendía cómo cambiarlo o qué podía hacer. Desafortunadamente, una de las peores cosas que pudo hacerme al principio fue señalar síntomas en vez de la raíz del problema con el que yo luchaba. Fue después de eso que yo fui con él y encontré otra iglesia en la que estoy ahora, Canción Nueva, y en realidad me sentí conectado ahí. Fui con él, en realidad quería su bendición, no quería salir y dejar una iglesia ofendido, y fui con él, le expliqué lo que buscaba y cómo me lastimó. De mala gana me dio su bendición y quedamos como amigos, quedamos en buenos términos. Fui a esta iglesia, recuerdo estar sentado y tener una cita con mi pastor actual. Tenía una gran carga en mi hombro en ese momento y tuvimos esa cita, básicamente le dije toda mi historia, todo por lo que pasé y experimenté y casi lo enfrenté al preguntar, le dije, esto es con lo que lucho y necesito que me diga de frente si tiene problema con eso porque en verdad no tengo tiempo para perder y necesito saber que se comprometerá con el largo recorrido. Su respuesta, recuerdo, fue muy clara. Básicamente dijo, ¿no? ¿Hay algo más? Me sentí desarmado porque no me dio nada para contrarrestar o continuar en la lucha.
En realidad fue la mejor respuesta que pudo darme, porque en esa respuesta me comunicó que no es un problema y no dejaré que lo sea. Quiero conocerte como persona, me comprometo a caminar contigo como persona. Y en realidad no había un programa, nada que señalara mi atracción por el mismo sexo. Lo que había era enseñanza consistente, relación consistente, todo dirigido y enfocado a ayudarme a volverme un discípulo maduro. Fue a través de eso, fue a través de mi crecimiento en el conocimiento de la palabra y además permitir la renovación de mi mente, lo que me llevó a la transformación que comencé a ver al madurar emocional, mental y espiritualmente, que también comencé a madurar sexualmente en mí, donde hubo algo de falsedad en mi pasado y falta de identificación en mi propio género. Al crecer más seguro en quién soy, pude en realidad conectarme mejor con mi género y darme cuenta de que no es este quien soy, es mi identidad. Y fue en verdad un viaje maravilloso, desafiante y también muy doloroso. Y eso fue durante muchos años. Pero en ese proceso del viaje también gané una familia con la que camino y vivo ahora. Your passion beats for Christ alone. Your passion. Quiero decirte sobre un libro clásico escrito por el propio David Kyle Foster. Se llama Sanidad Sexual, una guía bíblica para encontrar liberación del pecado y quebranto sexual. Impreso por más de 15 años, la nueva versión ha sido revisada y actualizada para proveer la mejor enseñanza posible de cómo liberarse del pecado y también del quebranto sexual. Dios quiere sanar y perdona los pecados y quebrantos sexuales. Sanidad Sexual fue escrito para esos que quieren y necesitan libertad. Es un testimonio real de que lo que sirve es buscar la liberación de Dios de la pornografía y otras adicciones sexuales, masturbación, abuso sexual e incluso confusión homosexual. Lleno con verdades de Dios acerca de la sanidad, Sanidad Sexual contiene en los capítulos guías prácticas y ejercicios, haciéndolo útil tanto para grupos o estudio privado. Sanidad Sexual da esperanza bien fundada a esos que están dispuestos a tomar con valor un paso hacia Dios, a un Padre que los ama. Para obtener Sanidad Sexual por David Kyle Foster, entra en purepassion.us, purepassion.us. Sé que una de las cosas más desafiantes para los pastores al ver este problema es que puede ser muy intimidante. Es un asunto de pecado. Hay cosas que contribuyen a esto, al igual que hay cosas que contribuyen a un sinnúmero de cosas en la vida. Y creo que lo primero que los pastores pueden hacer es quitar la lente de la homosexualidad y ver el corazón de la persona, las cicatrices, las heridas, la forma incorrecta de pensar, la disfunción emocional que viven en su vida y señalar eso primordialmente. Porque muchas veces he visto pastores que se quedan paralizados con este asunto, especialmente si involucra a otros miembros de la congregación, tienen una crisis enorme o sientes que algo pasa en su grupo y no saben cómo lidiar con eso porque, bueno, es un problema homosexual. Lo primero que les digo es, ¿cómo respondería a esto si fuera un problema heterosexual? ¿Por qué lo trata diferente? Y he visto que eso ayuda muchas veces. Creo que una de las cosas que pueden hacer los pastores es no cegarse demasiado viéndolo como un cierto proyecto especial o problema especial. Pero cuando se percatan de que están equipados para señalar el centro, la raíz y la profundidad del problema que existe con una persona igual que como con todos los demás, y para remover el estigma y ver el corazón de la persona. Como resultado de mi viaje, y como resultado de estar en una iglesia segura y sana, en realidad salió un llamado en mí y una pasión dentro de mí de ayudar a las personas a encontrar iglesias que se comprometan a caminar con ellos y a reconocer lo que una iglesia segura es. Su compromiso con la comunidad, su compromiso con la relación, su compromiso a criar discípulos maduros y principalmente su compromiso con las Escrituras. Son básicamente los requisitos para una iglesia sana. Admiro una iglesia que quiera unirse a la iglesia Éxodo Network,
porque están comprometidos a hablar de este asunto en el contexto de la sociedad actual. Que la Iglesia no necesita levantar y tener una voz sobre el asunto y no dejar que la cultura dicte de qué se trata este asunto, pero la Iglesia se levanta y levanta la voz diciendo que hay una alternativa, hay esperanza y hay otro camino contrario al que la cultura y sociedad dicen. Hablamos y nos ponemos de pie por la verdad para decir que hay esperanza, hay redención y restauración. Esa es una de las razones principales para unirse al network de la Iglesia. Además de estar disponibles para esas personas que experimentan ese intenso nivel de sufrimiento, confusión e intenso nivel de desolación. Que lleguen a las puertas y digan, estamos aquí para hacer una comunidad sanadora para ti. Estamos aquí para ayudarte a crecer en todos los sentidos. Estamos aquí para ser el cuerpo y corazón de Cristo en ti. Your passion beats for Christ alone. Your passion. Tal vez has pasado años rogando a Dios que te libere de una orientación que tú no pediste y tampoco quieres. Hoy tus oraciones tienen respuesta. Dios te ha guiado a ver este programa para que vieras un ejemplo de alguien que ha salido de la vida gay y ha experimentado el poder sanador de Dios. Jeff está felizmente casado y sirve como staff en New Song Christian Fellowship en Brentwood, Tennessee. Verás, no es solo encontrar tu verdadera identidad en Cristo. Se trata de darte cuenta del propósito de tu vida, la razón por la que naciste. Si has estado en la vida gay por años, ya sabes que vivir para el placer sexual no nos brinda el cumplimiento que esta vida promete. El sexo gay nunca da eso, porque es lo opuesto a lo que Dios diseñó, y por eso siempre se llega a un tope. Por eso hay promiscuidad desenfrenada en la vida gay. La gente va de persona en persona tratando de encontrar sentido de interés o de satisfacción, y nunca lo encuentra. ¿Por qué? Porque no está ahí. La verdadera felicidad, alegría, propósito e identidad solo se encuentran cuando te alejas del pecado y solo te lanzas a los brazos de Jesucristo. Su amor nunca termina. Para saber cómo comenzar esta nueva vida en Cristo, solo visítanos en línea en purepassion.us y venos la próxima vez. Hasta pronto, soy David Kyle Foster para Pasión Pura. Si eres pastor y quieres unirte al network de la Iglesia o buscas información al respecto, puedes contactarnos en Éxodo Internacional o entrar en nuestra página exodus.to o contactarme directamente a la dirección de email que es jbuchanan@exodus.to y estaré feliz de mandarte información.